Buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Edna Velandia, soy profe de Filosofía y de Sociales. Hoy tenemos pensada una clase corta en la que vamos a explicar la Fundación de Bogotá, los lugares de interés que se anidan a esta historia y seguramente está pensada para primaria, niños o niñas de tercero de primaria básicamente. ¿Ustedes saben quién fundó Bogotá? ¿No se acuerdan? Bueno, hay dos fechas tentativas para la fundación de Bogotá, en 1538 y 1539. ¿Pero por qué dos fechas? Resulta ser que en 1538 Gonzalo Jiménez de Quesada llega cabalgando hasta lo que llamamos hoy el Chorro de Quevedo. En ese lugar empezaron a hacer diferentes chocitas, ¿cierto? A hacer un asentamiento, como cuando uno va a ir a acampar y pone sus carpas, ¿verdad? En ese momento él venía obviamente de Europa, de España, y él dijo como que este lugar es el lugar donde vamos a empezar a fundar Bogotá. Pues no la conocían como Bogotá tampoco. Este lugar tiene su historia, el Chorro de Quevedo, lo vamos a ir mirando poco a poco, ¿vale? ¿Qué pasó? En 1538, Gonzalo Jiménez de Quesada tuvo que desplazarse porque allí no podía hacerse la fundación, en el Chorro de Quevedo no podía hacerse la fundación. ¿Por qué? Pues porque tenía que tener unos permisos para que fundaran Bogotá. Estos permisos tenían que tener legalidad en ese país, en esta zona, perdón. Entonces él se tenía que desplazar hasta el Parque Santander, que es otro lugar turístico que vamos a ver ahorita, que se llamaba en ese tiempo la Plaza de las Hierbas. Entonces él llega allí y ya con el permiso del gobernante de este tiempo, él puede legalmente tener como una misa inicial, ¿cierto? Que se da en este lugar, una misa inicial porque la tradición europea es muy católica, ¿verdad? Por eso mismo hay otro lugar turístico que es el Cerro de Monserrate, ¿cierto? Pero vamos a hablar ahorita de esto. ¿Qué pasó en 1538? Pues llega al Chorro de Quevedo y no sucede la fundación. En 1539 sí sucede la fundación. Después de haber esta misa en la Plaza de las Hierbas o en el Parque Santander, se desplazan después de un tiempo, tiene que pasar mucho tiempo, dense cuenta que es casi que un año. En 1539 sí resulta ser la fundación legal, como en una especie de, ¿cómo se dice? Como una especie de celebración, de hecho importante, ¿cierto? Lo hacen en la Plaza Bolívar. ¿Por qué en la Plaza Bolívar? Porque allí empieza a crearse como un lugar histórico en el que están diferentes puntos centrales, como ustedes se han ido y han visto que hay una iglesia enfrente, está el Palacio de Justicia, ¿verdad? Entonces en este lugar realmente se fundó Bogotá, ¿cierto? Por eso es que está el mito del Chorro de Quevedo, pero es solamente por el sentido en el que llegan allí y fue el primer lugar que Gonzalo Jiménez de Quesada, quien fundó Bogotá, visitó, ¿verdad? Bueno, vamos a mirar qué pasa entonces con estos sitios de interés. Digamos, ¿ustedes saben qué sitios de interés hay en Bogotá? Algunos que les llame la atención, porque Bogotá también después de un tiempo fue separada por localidades, ¿cierto? Bien, hay muchas localidades, hay muchos sitios de interés, pero la historia de Bogotá nos va a llevar básicamente, pues, no básicamente, vamos a ahondar en este momento en 4 lugares turísticos. El Chorro de Quevedo, por supuesto, por lo que les acabo de contar. Entonces, en el Chorro de Quevedo era la tierra de los chibchas en este tiempo. Estamos hablando de más o menos 1536 o antes estaban los chibchas en este lugar. Este lugar se conocía como Tipsaquillo. Tipsaquillo, por ahí también sale, no les suena, que los papás a veces dicen, no, me tocó ir hasta Teusaquillo, ¿cierto? De ahí sale la palabra Tipsaquillo, de una raíz del lenguaje chibcha. Nosotros éramos indígenas. Pero bueno, esa es otra parte de la historia. Digamos que en este lugar, ese Tipsaquillo significaba tierra de descanso, ¿cierto? Tierra de descanso. Sin embargo, pues ya se adjunta, digamos, muchas cosas en este lugar. Lo primero que había en 1968 era solamente una pila de agua, que es como la fuente de agua. ¿Se han dado cuenta que nunca hay agua?
está hecha de hormigón, entonces nunca le van a echar agua, sino simplemente poco a poco lo guardaron como un patrimonio cultural, como si fuera algo muy antiguo que toca guardar como un tesoro, ¿cierto? Así es el centro de Bogotá, como si fuera un tesoro, y por eso no pueden construir más cosas, o por eso se ve muy vieja. Así es esa fuente, es demasiado vieja y poco a poco le han puesto como cositas, por ejemplo la pared que está alrededor de la fuente la pusieron años posteriores de 1968. Este es la importancia de ese lugar, ¿cierto? Es una importancia histórica y después se ha vuelto como un sitio turístico. Hay un artista que ha hecho varias obras en este lugar. Se han visto que hay malabaristas y demás, que hay un muro grande, como entre vino tinto y amarillo, que hay un malabarista así. Entonces ya se vuelve como en otra connotación de la historia, ¿cierto? Las cosas van cambiando. Les hablaba hace un momento, el segundo lugar de interés histórico es el Parque Santander, que se conocía como el Parque Las Hierbas, ¿cierto? Que es muy histórico porque el artífice, que fue Martínez en ese tiempo, él creó en 1939 la iglesia. Una iglesia que él, no sé, o sea, no recuerdo muy bien por qué, pero la nombró como la iglesia del humilladero. Y esta fue la primera iglesia, es decir, ustedes están en la séptima, están en el City TV, y allí a la izquierda hay un parquecito, y en la mitad de esa placita, esa es la Plaza de las Hierbas o el Parque Santander, está Francisco de Paula Santander, ¿sí? Fue una estatua que pusieron en 1939, y que allí se ofició, digamos, la primer misa. Entonces, de entrada ya empezamos también nuestra historia como Bogotá y nuestra historia como católicos, ¿verdad? Ahí en este lugar, digamos que de este lugar pasamos un poco más abajo, uno baja por la 13, sigue bajando y llega a un punto en el que encuentra la Plaza Bolívar, ¿cierto? O sea, sobre toda la séptima. Entonces, la Plaza Bolívar fue un lugar, obviamente, de la fundación legal, y también un lugar en el que se ha ido cambiando poco a poco, ¿cierto? Antes se llamaba la Plaza Mayor, también la Plaza de la Democracia, ¿cierto? Allí digamos que hay varios puntos, como les nombraba. Está la iglesia del Sagrario, que queda pues muy enfrente, si nos ubicamos así, mirando hacia la iglesia, queda la iglesia del Sagrario. Queda el ministerio, queda la casa presidencial, ¿cierto? Y queda el Palacio de Justicia. En la parte de atrás también tenemos como el centro histórico también muy importante de Bogotá. Entonces esta parte se ha llenado como de mucha importancia política, ¿cierto? Como que mucha historia ahí. Incluso ahí habían veces, hicieron una pila en una época, y ahí las personas que se portaban muy mal, que eran muy malas personas, los azotaban ahí, les pegaban. Eso llamaban en ese tiempo ¿cómo era que se llamaba? La pila del humilladero no era esto. Bien, no recuerdo si era la piedra de la misericordia, pero les debo el dato. Ahí, digamos que el hecho no es solamente marcar ese terror, sino simplemente caer en cuenta la importancia del lugar. Porque digamos que más allá de castigar o de ser un centro en el que las gentes se unen, también tiene que ver las celebraciones, ¿cierto? Entonces cada vez que hay como una toma presidencial, entonces todos se reúnen allí. Allí han hecho desde presentaciones de cine, o sea, han hecho cantidad de cosas que históricamente han sido muy favorables para el lugar. Incluso agua, habían pilas de agua para poder coger agua de allí, y se llamaba como la pila del mono. En ese tiempo eran como 4 fuentes en la Plaza Bolívar. Ya después la iban modificando, ¿no? Según las necesidades de la sociedad. A veces no necesitamos ya agua, por ejemplo, entre comillas. Bien, tenemos, digamos, como último punto importante en el cual, pues, no es el inicio de todo, pero también tiene como una relevancia histórica y política. Estamos hablando del Cerro de Monserrate. ¿Ustedes han ido a Monserrate? Yo he ido algunas veces y me he encontrado también, digamos que allí se ve como las tablas o algunos lugares que tienen como una fichita de descripción de qué pasó allí.
Allí es muy bonito que cuentan y reconocen que este era un territorio indígena, ¿cierto? Era un territorio muisca del altiplano cundiboyacense, es decir, por allá de Boyacá, lejísimos. Allí todavía vivían esta tribu indígena y sin embargo, pues poco a poco fue cambiando a raíz de la llegada de Gonzalo Jiménez de Quesada, fue cambiando la historia como la importancia y la esencia del lugar. Hay dos cerros, bueno, hay muchos cerros en Bogotá, pero hay dos cerros reconocidos, que es el Cerro de Guadalupe y el Cerro de Monserrate, ¿cierto? Nuestros ancestros muiscas decían que estaba el pie de abuelo y el pie de abuela. Monserrate era el pie de abuelo, Guadalupe el pie de abuela. Ahora, después de que en 1640, más o menos, empezaron como a querer evangelizar a la comunidad indígena, a través de otro artífice, otra persona pues muy importante en su tiempo, se pudo crear, bueno, se creó una imagen que tiene que ver con el monasterio de Santa María de Monserrate de Barcelona. Pues les comentaba que Gonzalo Jiménez de Quesada era de Europa y quería traer toda la cultura acá. Entonces cada lugar donde él llegaba, él nombraba como si fuese algo de Europa. Entonces, por ejemplo, Monserrate era ya no era nuestro Señor caído, sino que la imagen era una virgen negrita que se llamaba Santa María de Monserrate, de Montserrat, de Barcelona. Y nosotros como culturizamos todo, pues ya no le decimos Montserrat, sino Monserrate. ¿Y qué pasó? Pues que después de un tiempo se dieron cuenta que este cerro era muy sagrado y que tenía que haber algo muy espiritual, como cargado con el dolor y las penas. Entonces quitaron a esta virgen y pusieron al Señor caído de Monserrate. Por eso es que allí es un lugar turístico reconocido en donde toda la gente va con sus intenciones e incluso suben así a rodillas según sus plegarias, ¿no? Ya muy culturizados, pues nosotros somos muy partícipes de ir a Monserrate, ¿cierto? Bueno, digamos que estos son los 4 lugares importantes. Me gustaría conocer, digamos, sus sitios de interés, porque digamos que yo vivo en una localidad del sur de Bogotá y hay muchos lugares que son muy importantes para la sociedad. Las casas culturales, por ejemplo, son muy importantes. Las iglesias, pues, históricamente son importantes. Pero a mí me gustaría saber su lugar de interés. ¿Por qué? Porque la actividad que vamos a hacer viene con un plus. Vamos a conocer la historia de una niña de 9 años. Todos podemos escribir. Esta niña de 9 años hizo un cuento a base del himno de Bogotá y a base de su localidad. Entonces ella dijo, mi localidad la nombra el himno de Bogotá porque dice blanca senda que va al porvenir. Y yo vivo en Bosa Porvenir. Y entonces la niña escribió su relato, un cuento corto. Vamos a escuchar este relato y nos vamos a animar a crear con Greda ese lugar que les gusta de su localidad y vamos a crear una historia cortica. ¿Listo? No se afanen, hay tiempo. ¿Listo? Si no terminamos hoy, continuamos la otra clase. ¿Vale, chicos y chicas? Chaito, gracias. Hola, chicos y chicas. Vamos a empezar la clase de filosofía con el tema de la introducción a la historia de la filosofía como tal. Pero pues, ¿para qué vamos a aprender eso? O sea, ¿para qué la historia? O sea, si se supone que ya la filosofía es compleja, más compleja, no mentiras. Sinceramente, vamos a hacer como un mapeo, ¿no? Inicial, para que de aquí en adelante empecemos poco a poco a hacer un pare en cada etapa o tiempo o pensamiento y problemática que tiene la filosofía. Pues como les comento, el objetivo es iniciar una temática general del periodo para profundizar paulatinamente. Pero ¿por qué es importante saber ese transcurso, esa historia que tiene la filosofía misma? ¿Para qué me sirve a mí? O sea, ¿para qué necesidad tengo yo de saber ese tipo de cosas? Académicamente es importante, personalmente también, porque si ustedes van por la vida así como muy serios, que son muy conscientes de la vida, que son, si yo voy por ahí, entonces yo empiezo a pensar en diferentes cosas. Y si yo soy una persona muy pendiente de la clase de la profe Edna, pues yo voy a saber que esas cosas tienen que ver con una disciplina. Y entonces yo ya sé a dónde
en dónde buscar para poderme volver, digamos, más ducha o más ducho en ese tema, ¿cierto? Entonces supongamos que yo voy por ahí y digo, no, eso la vida no tiene sentido, la vida no tiene nada. De verdad es que yo tengo como unas ganas de no hacer nada hoy. ¿Saben cómo llama eso? La voluntad de la nada, el nihilismo de Nietzsche. ¿Ven? ¿Cómo hubieran sabido eso si no hubiéramos estudiado esto que vamos a aprender hoy? No sabrían, solamente se quedan ahí como, sí, la vida es un asco, no. Adiós, ¿cierto? Pero bueno, por eso vamos a empezar con esa importancia, con esa forma en la que nosotros empezamos a plasmarnos históricamente, qué es lo que pasó con la filosofía, cómo es que ha evolucionado su pensamiento y sus problemáticas también. Obviamente tienen que evolucionar y cambiar porque los problemas de la vida no son los mismos, ni mucho menos los de la época, ¿verdad? Digamos que Charles Taylor, que es un pensador moderno, o sea, muy reciente de esta rama filosófica, él dice y asegura que hay 4 etapas o 4 tiempos de la filosofía. Esas 4 etapas que nombra Taylor se han ido pues también constatando poco a poco y se llega, digamos, al consenso en el que está la filosofía antigua, está la filosofía moderna, la filosofía medieval, me equivoqué, está la filosofía antigua, la filosofía medieval, la filosofía moderna y la filosofía contemporánea. ¿Qué es lo que pasa? Ahí vamos a empezar a ver cómo es que las preocupaciones del momento van tomando un peso casi que existencial. Puede ser. Hay una constante en cada época, por supuesto, según el interés del estudio. Entonces, la época antigua se lleva a cabo desde el siglo IV a.C. Hasta el suceso histórico del descubrimiento de América. Entonces, digamos que en esa época la preocupación del tiempo era básicamente sobre la existencia, bueno, con Platón, la existencia del cuerpo y el alma, la existencia de lo real y lo ideal, era, digamos, el plano fundamental en su filosofía. Para mí la filosofía antigua se centra en la búsqueda de una causa inicial. Entonces tenemos a los presocráticos, que son unos filósofos que empiezan a decir, no, el principio es el agua, el principio es el fuego, la tierra, el apeiron, ¿cierto? De todos los elementos naturales que empiezan ellos a nombrar, el apeiron es un único elemento, perdón, que es invisible, que no se puede ver, pero que sin embargo contiene toda la esencia del mundo. Bueno, también hay otros pensadores, además de Platón, como Zenón de Elea. Tenemos a Parménides, que es el que pone el principio del agua. Tenemos a Tales de Mileto. Él también tiene, digamos, una teoría como muy arraigada a esta forma en la que el cuerpo y las formas empiezan a ser parte de la humanidad, ¿cierto? Básicamente esta es la filosofía antigua, ¿cierto? Como con ese comienzo de vida, de ciudades. Hay algo, digamos que ese aspecto intelectual, esa parte o se complementa en algún tiempo con la formación política, la creación de la vida política del país, de Grecia en ese tiempo, por ejemplo. Estamos hablando de la polis, ¿no? De cómo es que empieza a organizarse la ciudad y entonces empiezan a haber oficios diferentes. Entonces empieza a ver que el artesano, que el que sí estudia, o sea, los que tienen la posibilidad de hacer parte de una academia, ¿cierto? Los que se dedican al mercado. Entonces empiezan los diferentes oficios que hoy día pues hay y se conocen. Sin embargo, en esa época se inicia con este concepto de la polis, ¿listo? Esta cuestión de los oficios. Tenemos una segunda etapa. Bueno, la segunda etapa es ya en este pensamiento arraigado a esa causalidad de las cosas, empieza a centrarse un poco en la religión. Entonces empieza la filosofía medieval, que comprende la época del descubrimiento de América, es decir, 1492 más o menos. Allí empiezan a crear, digamos, un pensamiento más al lenguaje,
más a, perdón, la filosofía medieval tiene que ver un poco más hacia la religiosidad, hacia esa forma en la que las religiones empiezan a ser parte de la filosofía. Entonces salen personajes como San Agustín de Hipona, que es un sacerdote que empieza a contar cómo es que él no es un santo total, pero sí poco a poco empieza a hacer cosas que le hacen ver un nuevo mundo. Entonces como si fuese un padre rebelde que te cuenta a ti como que yo fumaba cigarrillos y tomaba el vino de la iglesia, y sin embargo lo importante de la vida está más allá de los ojos, ¿no? Entonces, por ejemplo, la frase de este pensador era: los ojos son la ventana del alma, ¿cierto? Entonces, dense cuenta, la carga del mensaje es un poco más espiritual, es un poco diferente, ¿cierto? A decir, el principio de la vida es el agua y no nos podemos bañar realmente 2 veces en ese mismo río, ¿cierto? Entonces, en esta época empiezan como esas revoluciones en las que apoyan, en las que empiezan a matar incluso gente por no creer en Dios de la forma en la que se dice que tienen que creer en Dios. Y entonces sale un Guillermo de Ockham, por ejemplo, que empieza a pelear y a decir, es que la verdadera vida espiritual o el verdadero sacerdote es el que no tiene absolutamente nada, que entrega todas sus materialidades, y no como ustedes que quieren ser los dueños de todo el mundo. Entonces, claro, se le van a Guillermo de Ockham, y entonces la historia ya empieza a ser diferente, ¿se dan cuenta? Ya entonces la pelea no es por cómo comienza el mundo, sino cómo nos vamos a regir en el mundo, con qué poder espiritual, quién tiene la razón o quién no, ¿sí? La pelea empieza a cambiar. Ya después se pone más chévere y más conceptual con la filosofía moderna. La filosofía moderna comprende este tiempo hasta, o sea, desde que empieza como tal la conquista de América, hasta esta época de la filosofía moderna, hasta 1789 más o menos. Digamos que en esta época se da es la Revolución Francesa. ¿Qué pasa con la Revolución Francesa? ¿Qué pasa con toda esta época? ¿Por qué se da como ese cambio de lo espiritual y lo religioso hacia la conceptualidad y lo analítico? O sea, digamos que acá es el tiempo en el que la lógica empieza a relucir, en el que usted dice, no sé, díganme una frase de una canción que les guste hoy día. Y relacionemos esa frase con una oración lógica, ¿sí? Entonces, supóngase, yo soy mortal, las mujeres son mortales, por ende todas las mujeres son mortales, ¿cierto? Y compárenla con una frase, no sé, yo sé que me miras pero no me ves. Así hay una canción, ¿no? O sea, hay varias frases que uno a veces analiza el contexto y uno dice, ay, pues no sé qué quiere decir, pero bailemos, ¿cierto? O sea, en este tiempo de la filosofía tiene que haber un quiebre intelectual importante, en el lenguaje específicamente, por lo que también empiezan a surgir los ismos, el racionalismo, el idealismo, el expresionismo, ¿sí? Una cosa es hablar del arte y otra cosa es hablar de la filosofía. Digamos que el racionalismo lo tenemos en la filosofía moderna con René Descartes. Cogito ergo sum, creo que era lo que él decía, y es como ¿cómo es que es la frase? Yo existo, si yo pienso existo, ¿no? Es decir, que el pensamiento filosófico se anida en la razón del hombre, netamente en la razón. Ya la causa del pensamiento, del intelecto, ya no tiene que ver con la naturaleza, ya no tiene que ver con un Dios, sino tiene que ver con el hombre. El hombre acá sentado, o sea, como si nosotros fuéramos la machera. Y sin embargo, hay otros más macheras que otros. Entonces empiezan a ver como una pelea de quién tiene razón o quién no, a raíz de cómo es que se habla. Entonces está el método cartesiano, en el que él empieza a comprobar cómo es que existe Dios y cómo no existe, ¿cierto? A través de un método. ¿Qué pasa aquí en este momento? Que la ciencia y la filosofía empiezan a tener como un rigor. Entonces la ciencia dice, yo tengo un método específico y es así, y funciona. Usted solamente piensa y se eleva, le dice a la filosofía. La filosofía bien berraca le dice, pues no, porque hay cosas que no se pueden demostrar necesariamente, sino que tienen que ahondarse desde el intelecto. Y la ciencia dice, pero es que toca ver
un método específico, pues Descartes lo hizo. De un concepto como Dios, que es metafísico, digamos que aquí empieza la metafísica, empieza a crear un método desde la filosofía. Entonces son cosas bien chéveres que pasan. Allí también encontramos a este hombre con el empirismo y el idealismo. En el empirismo, yo me acuerdo tenemos a un Hume, ¿cierto? John Locke tiene una influencia tanto en la política como en el lenguaje muy, muy tenaz, en la que empieza, digamos, a querer saber cómo es que se escriben las cosas de manera correcta, cómo se puede uno expresar. Algo más, digamos, en mi parecer, más chévere que John Locke, está Wittgenstein, ¿no? ¿Cómo es que yo puedo explicar las cosas con palabras? A veces, yo me acuerdo que cuando era pequeña, mi tía me decía como que, ay, explíqueme a ver. Y yo llegaba a un punto que decía, pero es que no entiende. Ella, bueno, entonces yo le explico, a ver. Y cuando iba a empezar a hablar, ella decía, es que ¿cómo le digo? Y yo internamente decía, pues con palabras. Porque uno en la niñez suele ser un poco más sencillo en su pensamiento, ¿sí? Entre comillas. O conecta más fácilmente las cosas. Cambio, uno se tiende a complicar de adulto. Entonces, como que, ¿qué palabras utilizo? Pues Wittgenstein decía que se pueden hacer cosas con palabras. Imagínense la magnitud de eso. Allí se anida la filosofía moderna. A mí me encanta, y mi enfoque incluso de tesis fue sobre filosofía contemporánea. ¿Por qué me encanta? Pues porque es mi época. y de ahí la invitación al ejercicio que ahorita les digo. Pasa que en la filosofía contemporánea se tiende a también tratar un poco, digamos, sobre el lenguaje, sobre este tipo de problemáticas que venía trabajando Wittgenstein, pero también Heidegger empieza también a tener como una cabida en estas teorías, ¿cierto? ¿En qué sentido? Digamos que la forma en la que ellos empiezan a revolucionar, en la que la escritura no es solamente algo plasmado en un papel o no solamente ideado, sino que se puede ir a la acción misma de crear un pensamiento, de crear una labor, hace que revolucione un poco y se aleje un poco de la planicie en la que estaba la filosofía. ¿Qué es lo que me parece chévere y de filósofos contemporáneos? Que se empieza a tener, digamos, como una panóptica interesante del contexto, es decir, supongamos a Foucault. Foucault empieza a mencionarnos las máquinas de poder y los centros de poder que nos tienen a nosotros así, súper atados. O Karl Marx que decía, pues vamos a darle al capitalismo y vamos a todos ser de tal forma o de tal otra, a revolucionar el sistema como tal. Son, digamos, casos que son muy actuales, ¿sí? O sea, supóngase uno en la medieval, se han visto el capítulo de Los Simpson que queman a Marge porque dicen que es bruja y después Homero dice, ella también es bruja y queman a Lisa. Eso pasa. Entonces, en esta época ya últimamente uno dice, soy gay, y todo el mundo, bueno, está bien, ¿cierto? Ya últimamente los problemas filosóficos incluso también tienen menos tedio, pero entonces la rigurosidad racional es lo que preocupa, porque yo no puedo hablarles porque sí, ¿cierto? Yo tengo que tener una base teórica. Por ejemplo, Nietzsche, cuando decía Dios no existe y lo tildaron de ateo, no necesariamente tenía que ver con la inexistencia de Dios o su no creencia en Dios, simplemente en lo animales, en el mal sentido de la palabra, que nos estamos convirtiendo, ¿sí? Como en esa esencia de destrucción entre nosotros mismos que hace que se muera Dios, ¿sí? Teóricamente también lo demuestra que Dios está muerto, pero no necesariamente porque Él no crea o porque realmente no exista, sino por esa barbarie de lo que es el hombre. Entonces, este sentido filosófico que Él muestra es como poder leer la realidad. Esa es la invitación de la filosofía contemporánea. Bueno, por eso mismo la invitación final en este cierre de actividad de clase es en dos sentidos. Uno aburrido, entre comillas, y otro
divertido o muy personal. Vamos a hacer un mapa conceptual de esas diferentes épocas que les he mencionado, porque todos están muy atentos y han tomado nota, como si estuvieran en la universidad, ¿cierto? Entonces tienen ya la información, pueden hacerse máximo en parejas y hacemos el mapa conceptual de las diferentes etapas de la filosofía. Tiene que tener nombre de la etapa, perdón, los exponentes o los filósofos de su época, la problemática, y ya, es básicamente lo que hay que hacer. El segundo punto es más interesante porque ya es ahondar en cada uno. Entonces vamos a sentarnos y a pensarnos como filósofos de nuestra época y vamos a escribir algo que nos preocupe, pero escribamos con filosofía interna, con amor, desde acá. ¿Listo? Y la próxima clase socializamos. Gracias chicos, que tengan un buen día.